En 2011, un equipo de exploradores marinos hizo un descubrimiento sorprendente. Estaban usando un sonar para buscar en el fondo del mar Báltico. Lo que encontraron sorprendió al mundo. Era un objeto grande y circular. Era diferente a todo lo que habían visto antes. El objeto estaba ubicado frente a la costa de Suecia. Descansaba aproximadamente a 90 metros bajo la superficie del agua. El equipo quedó inmediatamente intrigado. Nunca se habían encontrado con algo así en sus años de exploración del fondo del océano. El descubrimiento rápidamente ganó atención internacional. Personas de todo el mundo quedaron cautivadas por el misterioso objeto. ¿Qué era? ¿De dónde venía? Las preguntas eran infinitas. Las respuestas seguían siendo esquivas. La anomalía del mar Báltico, como se la llegó a conocer, era un misterio que pedía a gritos ser resuelto. Insinuaba algo desconocido acechando bajo las olas. El mundo esperaba con impaciencia las respuestas. Los exploradores continuaron investigando, tratando de desentrañar el enigma. Científicos y biólogos marinos se unieron al esfuerzo, analizando muestras y datos. Utilizaron tecnología avanzada, incluyendo robots submarinos, para explorar la anomalía. La colaboración internacional fue crucial para avanzar en la investigación. El descubrimiento generó debates y teorías en la comunidad científica. A pesar de los esfuerzos, la anomalía del mar Báltico sigue siendo un misterio sin resolver. Un enigma que continúa fascinando a exploradores y científicos por igual. La anomalía era enorme. Medía aproximadamente 60 metros de diámetro. Su tamaño por sí solo era suficiente para despertar la curiosidad de científicos e investigadores de todo el mundo. Era diferente a cualquier formación natural vista antes. El objeto parecía ser perfectamente circular. Esto condujo a más especulaciones sobre sus orígenes. ¿Podría ser un fenómeno natural o era algo completamente diferente? Su superficie no era lisa, parecía tener crestas y líneas grabadas. Estas características se asemejaban a elementos arquitectónicos. ¿Podría ser esto evidencia de un diseño inteligente? El gran tamaño y las características inusuales de la anomalía alimentaron la imaginación. ¿Era este un remanente de una civilización perdida? ¿O algo aún más extraordinario? Los investigadores midieron y documentaron cada detalle. Utilizaron herramientas avanzadas para obtener datos precisos. Las discusiones sobre los hallazgos fueron intensas. Con luces, revelaron más detalles del objeto. Crearon un mapa detallado de la estructura. La investigación continuó, buscando respuestas a este enigma. Añadiendo a la intriga había un detalle peculiar. Una formación larga, similar a una zanja, se extendía desde el objeto. Se extendía por varios cientos de metros a lo largo del fondo marino. Era como si el objeto hubiera sido arrastrado por el fondo del océano. Este patrón de arrastre planteó más preguntas que respuestas. ¿Cómo se produjo esta formación? ¿Se movió el objeto a su ubicación actual? Si es así, ¿qué fuerza fue lo suficientemente poderosa como para mover una estructura tan masiva? Algunos investigadores sugirieron que el objeto podría haber caído del cielo. El patrón de arrastre, argumentaron, podría ser evidencia de un impacto. Pero esta teoría planteó aún más preguntas. ¿Qué podría haber caído del cielo para crear una formación tan única? El patrón de arrastre seguía siendo uno de los aspectos más desconcertantes de la anomalía del mar Báltico. Insinuaba un evento violento en el pasado. Un evento que dejó una marca indeleble en el fondo del océano. Los científicos continuaron investigando, buscando respuestas en las profundidades. Cada nueva expedición revelaba más detalles, pero también más preguntas. Utilizando tecnología avanzada, los investigadores mapearon el área con sonar. Las imágenes de sonar mostraban una estructura aún más compleja de lo que se pensaba. La anomalía del mar Báltico seguía siendo un enigma, un rompecabezas esperando ser resuelto. Las características inusuales de la anomalía del mar Báltico provocaron especulaciones. Algunos teóricos propusieron una explicación verdaderamente extravagante, un ovni estrellado. ¿Podrían ser estos los restos de una nave espacial extraterrestre? La forma circular del objeto y sus orígenes inexplicables alimentaron esta teoría. Los defensores señalaron la falta de una explicación natural definitiva. Argumentaron que una nave extraterrestre podría haberse estrellado en el mar en un pasado distante.
Señalaron el patrón de arrastre. Podría ser el resultado del descenso de la nave al fondo del océano. La composición inusual del objeto, argumentaron, podría ser evidencia de sus orígenes extraterrestres. Si bien intrigante, la teoría de los ovnis seguía siendo altamente especulativa. No había evidencia concreta que la respaldara. Sin embargo, la falta de una explicación definitiva mantuvo viva esta teoría. Otra teoría propuso una explicación más terrestre, pero igualmente fascinante. ¿Podría la anomalía del mar Báltico ser una estructura antigua hecha por el hombre? ¿Podría ser obra de una civilización perdida que precedió a la historia registrada? Los defensores de esta teoría señalaron las características aparentemente artificiales del objeto. La forma circular, las crestas y las líneas en su superficie sugerían un diseño inteligente. Argumentaron que el objeto podría ser una ruina sumergida. Quizás una plataforma, un templo o incluso una tumba. La región del mar Báltico tiene una rica historia. Fue el hogar de numerosas civilizaciones en el pasado. Es concebible, argumentaron, que una de estas civilizaciones poseyera el conocimiento y la tecnología para crear tal estructura. Si bien tentadora, la teoría de la civilización antigua también carecía de pruebas definitivas. Sin más evidencia, seguía siendo una hipótesis convincente. Destacaba la posibilidad de una historia sin descubrir escondida bajo las olas. Sección 7. El misterio se profundiza. A pesar de numerosas expediciones e investigaciones, la anomalía del mar Báltico seguía siendo un enigma. Cada intento de desentrañar sus secretos parecía solo profundizar el misterio. Cuanto más se aprendía, más preguntas surgían. Las muestras tomadas del objeto resultaron no concluyentes. Algunos análisis sugirieron que estaba compuesto de materiales naturales. Estos incluían granito, basalto y arenisca. Sin embargo, otros investigadores afirmaron haber encontrado elementos metálicos inusuales. Estos elementos no se encontraron en el fondo marino circundante. El patrón de arrastre también seguía sin explicación. Los estudios geológicos no proporcionaron una respuesta definitiva. Algunos investigadores sugirieron que podría haber sido causado por la actividad glacial. Otros argumentaron que no se parecía a ninguna formación glacial conocida. Con cada año que pasaba, la anomalía del mar Báltico consolidaba su estatus como uno de los misterios submarinos más intrigantes de nuestro tiempo. Era un testimonio de la inmensidad de lo desconocido. Acechaba bajo las olas. Sección 9. La anomalía del mar Báltico. Un rompecabezas para la eternidad. La anomalía del mar Báltico se erguía como un testimonio del poder perdurable del misterio. Nos recordaba que el mundo todavía guarda innumerables secretos. Estos secretos esperan ser descubiertos. El extraño objeto, con su forma inusual, su desconcertante patrón de arrastre y su capacidad para interrumpir los equipos electrónicos, continuó desafiando una explicación fácil. Desafiaba nuestra comprensión del mundo natural. Nos invitaba a considerar posibilidades que parecían tanto emocionantes como inquietantes. ¿Era una formación natural, un producto de procesos geológicos que aún no habíamos comprendido completamente? ¿O era algo más? ¿Un remanente de una civilización perdida? ¿O quizás incluso evidencia de visitantes extraterrestres? Las respuestas por ahora seguían siendo esquivas. La anomalía del mar Báltico continuó guardando sus secretos, esperando pacientemente el día en que se revelara su verdadera naturaleza. Hasta entonces, seguía siendo una fuente de fascinación y especulación. Era un rompecabezas para la eternidad. Un misterio que continuaría inspirando asombro y maravilla para las generaciones venideras.